Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a discutir sobre los escenarios que están previstos para el 6 de enero acá en los Estados Unidos en el Congreso, donde se va a discutir, históricamente debería de reconfirmarse los votos electorales, pero en este caso en particular, y como lo hemos venido informando, no va a ser una mera confirmación, sino que hay un evento político de dos corrientes que se están enfrentando acá en los Estados Unidos, como lo hemos venido informando a través de Sin Filtros. Los republicanos han señalado varios senadores, ya va por aproximadamente unos 14, que han señalado que van a hacer una objeción a los votos electorales de los 6 estados llamados bisagras, donde ellos consideran que hubo irregularidades en el proceso de votación y la violación de la norma tanto estatal como de la Constitución. Razón por la cual ellos han adelantado que van a objetar esos recursos y que para ello pues se basan en lo establecido en la Constitución y estarán también acompañados por más de 50 representantes de la casa, donde pues también tienen previsto hacer dichas objeciones. Hay dos panoramas previstos. El Partido Demócrata, a través del comando de campaña de Joe Biden y del grupo principal de la Cámara de Representantes, está encabezado por Nancy Pelosi, quien fue reelecta nuevamente para el cargo de presidenta, ha dicho que eso va a ser una mera formalidad, que nada va a cambiar y que definitivamente todo el proceso sigue y que Biden pues tendría la presidencia ese día asegurada y el 20 tomaría a través de los protocolos de la inauguración el poder en la Casa Blanca. Pero por otro lado hay un planteamiento que dice que eso no va a ser así, que ellos van a objetar, los republicanos, un grupo de republicanos dice que va a hacerlo y que están pidiendo el nombramiento de una comisión que investigue todas las denuncias sobre irregularidades en las elecciones que tuvieron lugar el 3 de noviembre y que adicionalmente a ello se haga en un marco de 10 días, es decir, sería del 6 de enero hasta el 16 de enero. Está previsto que la inauguración del nuevo presidente tenga lugar el 20, tal cual lo establecen las leyes y la Constitución, y allí se verá entonces. Hoy vamos a discutir con un experto en seguridad nacional el tema de cómo vamos y cuáles son todos estos aspectos que se han venido presentando. También tendremos con nosotros a otros invitados como mi aliado de Libres 2.0, Luis Martín. Vamos a darle la bienvenida por ahora a Eduardo Hurtado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Te quitamos el volumen. No, ahora se me escuchan. Sí, aquí tienes toda la gente del super chat que están súper activos, llamando ya. Quiero agradecerle antes que empecemos nuestra conversación, Eduardo, a Grisela Ferrer, también a Luis Manuel, a Yongo Juárez, a Migdalia Yoyo. Muchísimas gracias a todos por estar presente en este programa y también en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones y no olviden regalarnos un like. Eduardo. Como te decía, muchísimas gracias por siempre tomarme en cuenta para informar a la gente de lo que está sucediendo de manera objetiva y bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Así es. Bueno, hoy tenemos también una noticia que quiero darles antes de que empecemos con el desarrollo del análisis y se trata de que esta plataforma ha eliminado unos programas de nuestro canal YouTube Sin Filtros por mencionar la palabra que está prohibida. Entonces, como no queremos que nos saquen los programas, recordemos que esta es la palabra que está prohibida y en la medida en que lo hagamos de esta forma, no nos van a quitar los programas. Así que quería comentarles eso. Eduardo, antes de irnos con el análisis directo, quisiera que le explicaras a la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Hay un proceso
que lamentablemente en el caso de los Estados Unidos se ha cumplido rápidamente, a cabalidad y pareciera que muy bien. Se habla de un proceso de desmoralización de la nación que por lo general va entre 15 o 20 años de acuerdo a los manuales soviéticos, cubanos, etcétera. Y en ese proceso la sociedad se divide, la sociedad se va desmoralizando, se va apartando de todo lo que es el amor hacia la historia, hacia los símbolos patrios, hacia la nación, hacia el sistema que ha caracterizado a los Estados Unidos. Y empieza entonces el proceso de transformación, muchos lo llaman el proceso de lavado de cerebro, a través de la educación primaria, secundaria y la universidad. También usan los medios de comunicación social y unos puestos importantes dentro de todos lo que son el centro del poder y las instituciones. Para muchos expertos, Eduardo, y tú has sido uno de ellos, y en tu libro, La franquicia cubana, una dictadura científica, lo has planteado muy bien. Está América en estos momentos en el proceso que culmina de la desmoralización para empezar a la crisis que va a desintegrar el sistema que hoy conocemos. Bueno, Maelborn, evidentemente, lo hemos dicho en varias oportunidades en otros programas y es bueno volverlo a recalcar que están jugando al agotamiento psicológico. Los nuevos modelos de amenaza traen consigo las más modernas estrategias de guerra psicológica y esto ha sido planificado, como siempre lo hemos dicho, en ingeniería social, donde usa un solapamiento de estrategias que incluyen la inteligencia emocional, juegan con las emociones de las personas, programación neurolingüística, cómo dices las cosas y cómo la vas a plantear, es una estrategia bien disciplinada, y lenguaje corporal. Entonces estamos viendo tres estrategias en la cual voy a hablar de lo que estás diciendo sobre los medios de comunicación que son en la guerra de quinta generación. Pero tenemos la mutación del terrorismo, de cómo se ha transformado y ya no es evidente como veíamos el terrorismo anteriormente, que estaban asociados con actos que conllevaban explosiones, secuestro y todas esas cosas, ¿no? Después teníamos la guerra asimétrica, que también hablaste en estos días sobre eso, que es la guerra de cuarta generación o asimétrica, en donde ellos han planificado también unificar esfuerzos en esas estrategias para utilizarlas en este caso. Pero la más importante de todas es lo que llamamos la guerra de quinta generación, que es la guerra sin límite. Es una guerra que va destinada a desmoralizar a la gente. Aquí no interesa ganar o perder, sino demoler la fuerza intelectual, obligar al oponente a buscar un compromiso para que ese armamento que están utilizando destroce la moral de las tropas o de las personas. Entonces, eso es una estrategia que siempre se usa. A mí me han preguntado, me han llamado muchísimas personas diciéndome, ¿es verdad que este señor ganó? ¿Es verdad que este señor perdió? ¿Es verdad que esto sucedió? Y yo digo, ¿de dónde conseguiste eso? Bueno, de los medios de comunicación de diferentes otros países. Entonces tú dices, bueno, ¿y de dónde sacaste tú eso? Eso no es lo que está pasando. Lo que realmente está pasando es esto y esto. Esto es la verdad verdadera. Entonces hay una desinformación en todo esto que está sucediendo en el ambiente político de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay un bombardeo de excesivo de información que de verdad que no se escapa de nuestra capacidad de procesamiento de datos en saber que hay que filtrar muchas cosas y hay que saber estar pendiente con las fuentes de información, porque hay mucha gente repitiendo informes falsos, informes que no tienen que ver nada con la realidad de lo que está sucediendo. Hay mucha distracción, entonces quieren mezclarlo del tema del COVID con el tema político, con totalmente cosas diferentes. Pero bueno, por ahí van la estrategia de manipulación psicológica, y los medios de comunicación social que están siendo partícipes de todo esto son los principales, los cuales utilizan esa PNL. Siempre dicen el presidente electo, nunca dicen los candidatos, porque hasta el sol de hoy son candidatos. Aquí no hay presidente electo todavía, esa es la verdad verdadera. Entonces, bueno, estamos en un escenario estratégico de guerra psicológica.
En ese proceso de guerra psicológica que lo hemos visto en todas sus facetas a lo largo del proceso electoral de los Estados Unidos. Si se quiere, para muchos de los que están impulsando el sistema, Eduardo, los Estados Unidos era como la corona, como el objeto a lograr, como ese punto en que ellos querían llegar. Hemos estado justamente conversando y participando en una serie de eventos que se están realizando en estos momentos, iniciándose el año 2021, sobre justamente analizar qué perspectivas y posibilidades hay de que los ciudadanos norteamericanos despierten. Muchos señalan que es un poquito difícil, porque se requieren aproximadamente entre 15 y 20 años para que haya una reconstrucción de lo deconstruido en el cerebro, y eso se da desde la escuela primaria. Recuerden, hoy en día buena parte de los jóvenes de los llamados millennials, al igual que la generación X, corresponde a ese proceso en el que ya las ideas progresistas, ya todo este proceso está hecho. El problema parte entonces, y de allí quería que habláramos sobre si se puede revertir. Muchos expertos dicen que sí, otros no son tan optimistas. Hay una ley ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump cuando se revisaron los programas de estudios, tanto para primaria como secundaria y universitaria, y se observó que hay una tendencia y una formación ideológica en la población de los Estados Unidos. Esto era uno de los objetivos, lo plantearon los grandes teóricos del marxismo y leninismo, y se cumplió a cabalidad, pareciera. Entonces te pregunto, ¿cómo se revierte este proceso? Sí, inicialmente hay que desconectar a las personas de la fuente que las están programando. Por eso es que es importante para los estados comunistas siempre apoderarse de los medios de comunicación y mantener esa prédica a diario del socialismo, del comunismo, de los valores que ellos promueven, que son realmente antidemocráticos. Cuando la persona se desconecta de esa fuente, obviamente que empieza a entrar en la realidad del día a día. Y lo hemos visto en países como Venezuela, por ejemplo, en donde el ciudadano que tiene hambre se da cuenta que hay una mentira, pero sin embargo se le sigue alimentando con una esperanza. Viene el pernil, viene esto. El año que viene es el año del gran avance económico. Esta vez sí lo vamos a lograr, y no se dan cuenta que todos los años siempre es la misma promesa, es la misma promesa. Evidentemente que los mismos mecanismos que se han utilizado para programar a las personas, pues es el mismo proceso o el mismo mecanismo que se puede utilizar para desprogramarlos o para volverlos a programar de otra manera democrática o productiva para el país, porque los medios de comunicación como la televisión, la prensa y todos estos medios de comunicación social modernos han sido manipuladores. Cuando tú ves, en el caso de los Estados Unidos, programas de televisión hispana, cómo estratégicamente meten palabras que van al subconsciente de las personas, los que estamos conscientes de lo que es la guerra psicológica y la programación neurolingüística y la inteligencia emocional, nos damos cuenta enseguida de que están manipulando la opinión pública. Pero si ellos dijeran de manera objetiva, promovieran los valores ciudadanos, dijeran las cosas como son, a lo mejor la persona sale de ese estado de negación, de ese coma psicológico inducido, y a lo mejor empieza a pensar de manera objetiva, que es lo que se quiere crear con el libro de la franquicia cubana, hacerle entender a la gente cómo te están manipulando, por qué te están manipulando, cuáles son las herramientas que ellos usan, de manera que ellos identifiquen de manera inmediata que están bajo un proceso de manipulación, un proceso de programación psicológica que va al subconsciente, y por ende exista ese bloqueo y digan, no, a mí no me vas a manipular, yo mejor busco otras fuentes de información porque no me voy a quedar nada más con esta. En ese caso, partiendo del criterio de los medios de comunicación que amoldan el pensamiento, y cuando hay una educación cuyo sistema tal vez permite o no permite, o evita o no evita el pensamiento crítico, hace que haya una versión en la sociedad que pareciera que no se corresponde, y esto permite crear
esa doble realidad que hemos hablado acá en Sin Filtros en múltiples oportunidades. En estos momentos se observan las dos realidades que muchas veces se encuentran. Uno de los expertos con los que estuve conversando en el día de hoy me decía que independientemente de que se presenten evidencias, de que se muestren videos, fotografías, donde se señala un hecho para aclararlo, para decirle, mira, tú estás desinformado, lo que ocurrió fue esto, hay una absoluta negación y cuando eso ocurre es porque el objetivo se logró, es decir, el objetivo de la desmoralización y de la conversión que en criollo lo llamaríamos lavado de cerebro. Y esto lo estamos viendo en varias versiones en los Estados Unidos, no solamente con el aspecto político y el tema vinculado a las elecciones y a lo que pueda ocurrir a futuro, sino con otros aspectos que están relacionados justamente con la reforma educativa, que obviamente en los términos que está planteado en estos momentos, la toma del poder, yo creo que ya no podría ser posible revertirlo en los estados demócratas, porque allí fue que surgió y que se ha expandido. La orden ejecutiva del presidente Donald Trump de cambiar la educación y de incluir temas que estén vinculados al amor a la historia, al amor a los Estados Unidos o lo que se llama la educación patriótica, no tendría sentido, puesto que si se toma el poder y se asume en una buena parte de los estados, no creo que pueda haber ningún tipo de despertar o de cambio hacia un pensamiento crítico. De allí que muchos de los expertos estén absolutamente pesimistas en función de lo que pueda ocurrir en los próximos años. Es decir, no tienen un freno, no tienen un muro de contención que le permita a ese proceso que se ha venido dando desde el punto de vista educativo, de ideologizar a las personas, pueda frenarse. Te pregunto, porque esto es muy importante, porque cuando observamos en las manifestaciones que se dan aquí en los Estados Unidos con estos miembros de Antifa, uno sabe exactamente para dónde va el asunto. El hecho de que se queme la bandera de los Estados Unidos o que se niegue a cantar el himno nacional, a levantarse o hacer la observación que se tiene en función de lo que es la educación cívica, eso está desapareciendo. Lo que viene, porque muchos dicen, ¿qué va a pasar si en este proceso que estamos hoy en día, y ya nos vamos para el 6 de enero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, el 24, en el 2024? Cuando venga otro proceso electoral que va a conseguir una serie de elementos que son muy importantes destacarlo, luego de tu respuesta vamos a destacar esos aspectos. Sí, evidentemente que el sistema de educación en los Estados Unidos ha sido infiltrado. Tenemos hoy día niños que dejaron de ser niños para ser opinadores políticos y cuando tú los escuchas para tratar de conversar y ver los puntos de vista de ellos, tienen el mismo protocolo de comunicación socialista. Es indignante para mí como padre, como hombre, ver cómo se ha destruido la educación tanto de bachillerato como universitaria. Las universidades, al menos que sea una carrera de política, ciencias políticas, debería estar hablando de política, pero una carrera de ingeniería, una carrera de contaduría, no deberían estar enfocados en decir quién es mejor político u otro. Eso debería ser personal. Ese es mi criterio. Evidentemente tiene que haber un cambio radical que si, así como pasó en Brasil, con el presidente Bolsonaro hizo cambios radicales y se han visto los resultados. O sea, sí se puede. Nadie ha dicho que no se puede, pero no va a ser fácil, porque ya hay una consolidación de la estructura social del sistema americano. Por supuesto, habría que deshacer todo esto y comenzar de nuevo o reestructurar sobre la marcha, pero también estamos hablando de muchísimo personal que está infiltrado en el sistema educativo. Vemos profesores adoctrinando a jóvenes, muchachos que tú le escuchas a ver, y yo siempre les hago el reto, bueno, convénceme porque tu punto de vista es el correcto. Y no tienen argumentos, simplemente están repitiendo un programa como que si fuera un software, una computadora. Evidentemente han sido manipulados. En el 2024, o en las próximas elecciones,
hay que tener cuidado porque fíjate lo que pasó en Argentina. Le dieron un break al socialismo, le dieron a Macri una oportunidad de darle como que un receso al país de lo que era el socialismo, pero después vinieron más fuertes. Y en ese periodo presidencial democrático, la campaña de saboteo fue de una magnitud tal de que la gente empezó a decir, bueno, antes estábamos mejor y por consiguiente se vuelve a montar esta dictadura científica. Lo mismo pudiese pasar en Estados Unidos. Trump gobierna, si Trump no procede, como Brasil, de una manera radical, sabemos que está peleando con un monstruo internacional. Esto no es Trump contra el sistema político de los Estados Unidos, es Trump contra el mundo. Por eso que el mundo hoy está básicamente paralizado y está a las expectativas de lo que va a pasar en los Estados Unidos, porque dependiendo de quién gane, aquí van a haber daños colaterales o soluciones radicales. Entonces, esperemos que Trump, porque todos los ciudadanos norteamericanos, ante tantas denuncias y tantas cosas que han salido a la luz pública, estamos esperando ver gente presa, estamos esperando ver los resultados y que hasta el momento hay tantas teorías conspirativas que se sabe un poquito aquí, que se sabe un poquito allá, pero no hemos visto a nadie preso. O sea, yo quiero ver que todos estos delincuentes, si efectivamente se comprueba que hay un fraude electoral, bueno, se le pongan los ganchos a quien tienen que ponérselo y los envíen a la cárcel como debería ser, incluyendo jueces corruptos, incluyendo políticos corruptos y una gran cantidad de personas que han participado en esto que se está discutiendo hoy día. En el trabajo hecho por el doctor Lawrence Peake habla sobre cómo el Partido Republicano, por ejemplo, fue infiltrado desde su punto más alto hacia abajo. Es decir, todo el proceso fue infiltrado. Entonces ellos hablan de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Federal, de las Cortes Estatales, de las gobernaciones, de las alcaldías, hasta los mismos comités vecinales están infiltrados de acuerdo a este trabajo que se ha realizado y que les prometo lo voy a poner en la descripción de este video. Ellos hablan que hay una absoluta infiltración y que por ello no tenemos ninguna posibilidad de ampliar el proceso para llevar como revertir el proceso. Es allí donde se plantean todas estas interrogantes. A esta hora vamos a darle la bienvenida a Mamela Flor, que ella es una invitada para el panel. Muchísimas gracias, Mamela, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Disculpen la demora, un gusto estar aquí. No, bienvenida. Eduardo ya estaba justamente desarrollando el tema del proceso de ideologización que se ha dado en la sociedad norteamericana. Tú lo conoces muy bien porque América Latina ha sido, si se quiere, el mejor experimento y el espejo en el que se puede ver actualmente los Estados Unidos. Así que bienvenida, y estábamos en función de discutir todo el tema de las elecciones y del evento que tendrá lugar el día 6 de enero. También hay que recordar que mañana son las elecciones de Georgia en segunda vuelta y se definirán los 2 senadores que también tendrán un rol fundamental, porque si los ganan los republicanos tendrían mayoría en el Senado, y si los ganan los demócratas, entonces eso sería prácticamente como casi un empate, ¿no? Creo que un empate. Mamela o Eduardo, no sé. Sí, absolutamente, y muy buena observación. Al momento, entendiendo el sistema bicameral de Estados Unidos, está la Cámara de los Representantes y la Cámara de los Senadores. Entonces, justamente va a ser muy definitivo la elección de mañana en Georgia, porque el 6 de enero hay alrededor de 100 republicanos que van a oponerse al resultado electoral a favor de Biden, y hasta el momento encabeza el senador Ted Cruz un grupo de 11 senadores que se oponen. Pero ojo, hay senadores republicanos que están en contra y que reconocen a Biden. Entonces, no basta con la mayoría, aunque sí son mayoría dentro del Senado los republicanos a favor. Estamos ante un momento muy álgido. No sé si mencionaron el rol de Pence. No, vamos para allá todavía. Estábamos hablando sobre el proceso de ideologización. Justamente que Mamela trae a colación, Eduardo, te quiero preguntar, porque tú conoces muy bien el manejo de la política norteamericana, ¿no? Hay 2 senadores que son muy, muy importantes, que son los senadores del estado de la Florida.
el senador Marco Rubio y el senador Rick Scott. Ambos todavía no han dicho si ellos se van a oponer o no. Ayer tuvo lugar una manifestación por parte de los que apoyan al presidente Trump en la casa de Marco Rubio para pedirle que se pronunciara, y hasta el momento, al menos hasta que empezamos este programa, no lo había hecho. ¿Qué crees tú que pasa allí? Hay una división importante del Partido Republicano, tal cual como lo ha mencionado Mamela. Ya tenemos, por ejemplo, unos senadores que sabíamos que ellos iban a apoyar a Biden desde un principio porque lo hicieron antes de que se produjeran las elecciones. Son enemigos acérrimos del presidente Donald Trump. Bueno, como siempre yo digo, para resolver un problema primero necesitamos entenderlo y desconocer la verdad te hace esclavo de las mentiras. Cuando estamos analizando todo esto, debemos entender cómo funciona el espionaje, cómo funciona la infiltración, qué avanzada política necesito yo planificar y a quién necesito yo infiltrar, a quién necesito yo de mi lado antes de yo ir a una contienda, a una batalla. Por consiguiente, debo utilizar mi estrategia de caballo de Troya e infiltrar ese partido político y poner diputados, y poner gobernadores, y poner gente en el Senado, en el Congreso, ministros, lo que sea. En determinado momento, esta misma dictadura científica va a requerir que esos individuos que están infiltrados en los otros partidos, porque es en ambos partidos, ¿ok? En el Partido Demócrata también deben haber infiltrados republicanos, debería ser así. Así funciona el arte de la guerra. Pero en determinado momento esas personas que están infiltradas en el Partido Republicano, esa misma dictadura científica les va a decir, oye, es el momento que te voltees, es el momento que requerimos que eres un agente de inteligencia que está pasando información de lo que está pasando en el terreno. Necesitamos ahora que cambies tu perspectiva y nos apoyes a nosotros porque tú eres mi backup, tú eres mi sistema de emergencia, tú eres mi plan de contingencia. Así funciona la franquicia cubana también. Entonces, bien por Ted Cruz, yo creo que se está poniendo del lado correcto de la historia, siempre lo ha estado. Con respecto a Marco Rubio, yo creo que Marco Rubio, no quiero llegar a pensar que Marco Rubio está tomando una decisión personal. No quiero llegar a pensar que Marco Rubio es un agente infiltrado y que ha sido reclutado o le consiguieron el talón de Aquiles, porque si algo sabe el espionaje internacional es conseguirle el talón de Aquiles a las personas y comprometerlos. Entonces, él como republicano debería darle el apoyo no solamente al presidente Trump, porque también ha estado comprometido con los venezolanos. En oportunidades hemos visto cómo de manera férrea ha luchado en contra del régimen venezolano, y si nos sale a última hora con que apoya a Joe Biden, evidentemente que va a dejar de haber una costura castrista, él como descendiente, no sé si es de segunda o tercera generación de cubanos, pudiese dejar una costura y venderse como un doble agente del castrismo. Eso no es un secreto, que en el estado de Florida hay muchísimos agentes del G2 cubano que han hecho vida ahí y que han tenido hijos, y que esos hijos los han infiltrado en el mismo sistema en la política estadounidense. Entonces, yo creo que en definitiva vamos a ver, en el momento de la verdad, vamos a ver quién es quién y de qué lado está cada uno de ellos. Pero creo que si Marco Rubio no define su posición política a favor de Trump, creo que va a estar acabado por lo menos en el estado de Florida. Obviamente la discusión también está, Mamela, en el hecho de que el Partido Republicano hoy en día se ha visto fortalecido en este proceso electoral. No se sabe exactamente, se habla de 74 y casi 75 millones de votos, al menos desde el punto de vista oficial, sin incluir todo este lío que se presume se va a investigar y se va a establecer un cierto grado de claridad para ver cómo fue el asunto de esas máquinas y de los votos, porque hasta el momento no queda nada claro. Pero 74 millones de votos es un porcentaje bastante importante. No se sabe si el Partido Republicano lo hubiese podido tener sin el liderazgo de Donald Trump, o esos 74 millones de votos son del trumpismo, y a raíz de definir, porque no se sabe exactamente cuál es, de quién es qué, se puede hablar, y de hecho ya se está señalando en Washington que el Partido Republicano está dividido en dos trozos que son irreconciliables. Uno de ellos está liderado, si se quiere,
por el ex candidato presidencial Mitt Romney, que es un acérrimo enemigo de Donald Trump desde el inicio. Y él ha estado llevándose otros miembros del equipo que lo acompañaba y miembros del Partido Republicano. Se habla de hecho también, y Eduardo creo que lo sabe también, del presidente del Senado. Así es. Que también está alineado con el grupo de los demócratas. Muchos han criticado la actitud del senador, pero no se sabe, no podemos decir porque todavía no hay evidencia de que él esté comprometido en nada. Pero te pregunto, Mamela, ¿cómo ves este aspecto para entonces ir a la discusión del vicepresidente Mike Pence, que creo que ahí es donde está el mayor de los desencuentros? Sí, bueno, yo creo que hay que resaltar que dentro del Partido Republicano hay un grupo que tiene un denominativo infame y bien merecido, que son los neocons, los neoconservadores y los famosos halcones de guerra, porque como su término lo dice, el conservador viene a preservar la vida, la nación y la institucionalidad y requiere que haya un Estado mínimo. Pero vemos que dentro del Partido Republicano hay una corriente que más bien apuesta a la maximización del Estado y sobre todo a la militarización. Y claramente los halcones de guerra, que se les llama, nunca han querido a Trump porque es el presidente, el primero desde que hemos vivido la mayoría de nosotros, que no inició una guerra y que achicó el gasto militar. Entonces, realmente esta corriente dentro del partido republicano se ha visto amenazado por él. Y claramente Trump no solo acarrió muchos votos, sino un sentido de patriotismo que no se había vivido en mucho tiempo. Y esta amenaza que esta elección define que Estados Unidos siga siendo lo que es. Entonces, esta elección fue la más concurrida en la historia, porque hay que considerar que Estados Unidos tiene voto voluntario. Entonces, no hay tantos votos en general. Entonces, yo planteo una tercera alternativa al caso de Marco Rubio, que es que muchos republicanos temen la institucionalidad republicana y temen que al invalidar una elección están invalidando esa institucionalidad. Creo que para los aquí presentes, validar esa elección es quebrar la institucionalidad porque es validar una farsa y un fraude. Pero el tema es que hay un relato impuesto desde los grandes medios que Biden es el legítimo ganador. Entonces, para el Partido Republicano es un riesgo enfrentarse al status quo. Entonces, yo creo que vale esa tercera hipótesis de qué pasó en torno a Marco Rubio, porque hasta ahora él se ha mostrado muy enfrentado al socialismo, al establishment y todo eso. Quién sabe, tal vez es como propone Eduardo, que efectivamente le encontraron el talón de Aquiles. Sabemos que la política es muy sucia. Los abogados de Trump han sido gravemente amenazados y realmente sabemos que el enemigo está dispuesto a lo que sea para lograr su cometido. Antes de terminar el tema cultural, no sé si abordaron las declaraciones de este legislador de Missouri sobre el amén. De la Amén y a Woman. No, adelante, no lo hemos discutido, pero es importante hacerlo porque justamente cuando se estaba inaugurando el nuevo Congreso que fue electo el 3 de noviembre, se hizo todo el protocolo y al terminar, pues, por lo general se dice amén y entonces dice amén y a woman, cosa que ha generado una enorme discusión porque nada tiene que ver el género con este asunto religioso, pero pareciera que ahora va a haber género en todo, ¿no? Se empezó a discutir justamente por qué, por ejemplo, los Estados Unidos y particularmente los demócratas estaban impulsando programas de género por todos lados, incluyendo Pakistán. Y ya nosotros lo sabemos, o sea, forma parte del paquete. Así que, Mamela, quiero escucharte tu opinión porque sé que ese tema lo manejas muy bien. Y justamente cerrando el tema cultural, un legislador demócrata que es pastor metodista, además, dijo amén y a woman.
Y amén es un término que viene del arameo declinado del hebreo y así sucesivamente pasando por varias lenguas, que significa que así sea. No tiene nada que ver con hombre, con men, y por ende no tiene por qué tener una contraparte femenina, lo cual pone en duda el conocimiento bíblico del pastor, pero además de cómo el Partido Demócrata está convirtiendo al Estado en un dios sistemáticamente y están jugando a este ecumenismo que un pastor metodista mencionó a Brahma, que es un dios de la India. Entonces realmente es insólito con este cuento de la inclusión, están quebrando con el espíritu de un pueblo, con el espíritu de una nación y sus tradiciones. De hecho, lo acabo de mencionar en un panel, esta bandera, el Don't Tread on Me, no me pises, que es tan simbólico de la independencia de los Estados Unidos, ondeaba junto a una bandera blanca con un pino que decía una apelación a los cielos, que es la bandera que enmarca cada CIPAC, que es la convención conservadora más grande del mundo. Y es esta idea que Dios es quien limita al Estado y es el juez ante el cual deben responder nuestros gobernantes. Y esto es un límite al poder que la izquierda quiere eliminar, justamente porque quieren excederse en sus poderes. Y una de las reformas que está pidiendo ahora el Partido Demócrata con este cuento del género es eliminar la palabra madre, padre, hermana, hermano, todo aquello que diferencia los roles dentro de la familia. Entonces, somos muy críticos del socialismo, pero no somos lo suficientemente críticos del totalitarismo. Y es ante lo cual nos enfrentamos, que es tener todo bajo un poder central desde la lengua y que intervengan en la estructura familiar y los roles es realmente perverso y es todo parte de un mismo juego y este juego mental. Entonces, es muy perverso lo que está haciendo el Partido Demócrata. Así es, Eduardo, quisiera escuchar tu opinión al respecto. No puedo estar más de acuerdo con la señorita Mamela, con lo que está diciendo. Y quisiera agregar algo también con lo que ella exponía como un tercer escenario. Cuando se refería a que el Partido Republicano quizás estaba viendo algunos otros intereses más importantes. También lo hemos hablado que pueden haber daños colaterales a nivel institucional, pero ellos tienen que verificar, básicamente, considerar qué es lo que es mejor para el país, no para su partido político. Porque aquí no se está jugando simplemente la presidencia de un país, se está jugando muchísimas cosas, mucho más que eso. Entonces, ¿cuál es la prioridad para entonces estos individuos que dicen representar la democracia y la institucionalidad y todo eso? Hay muchos lobos disfrazados de ovejas, eso es lo que hemos visto. Con respecto a la inclusión, cuando yo me refiero a ese solapamiento de estrategia de PNL e inteligencia emocional, eso es lo que está pasando. Incluir las minorías, porque son masas vulnerables, y cuando tú incluyes y aprendes que son vulnerables y culturalmente entiendes cómo es su manera de pensar, entonces los puedes manipular, les haces creer a ellos que ellos tienen poder. El pueblo es el que tiene el poder, las minorías son las que la comunidad LGTB, la comunidad afroamericana, y se llenan de cualquier cantidad de teorías que son simplemente estrategias de manipulación psicológica que conectan con las emociones de las personas, y por consiguiente se creen el cuento de que ellos son socialistas y tienen rechazo hacia el capitalismo. Pero ellos promueven el socialismo, pero viven en el capitalismo y les gustan los dólares, les gustan las inversiones y todas esas cosas. Entonces es un doble discurso que no tiene que ver con la realidad que ellos viven. En el proceso de revolución silenciosa que estamos experimentando, siempre se plantea el hecho de que las minorías se hacen sentir como mayorías porque son más orgullosas. El ejemplo de Venezuela está bien claro al respecto. Maybor, pero eso sucede, disculpa, eso sucede porque el músculo financiero que generalmente es patrocinado con dinero del narcotráfico, ha comprometido a todos los medios sociales de comunicación. Y ese fact-check, ¿por qué crees que lo inventaron? Lo inventaron es para que la verdad no se sepa y a todos le ponen mentira y lo censuran. El algoritmo de las redes sociales lo hemos visto y ellos manipulan la información a nivel internacional. Son pocos los medios de comunicación que están informando la veracidad de los hechos de manera objetiva. Entonces,
cuando tú dices eso, que están informando y todo eso, obviamente, o sea, la gente está siendo manipulada por lo que está viendo y para la gente normal, la gente que simplemente tiene una hora para ver televisión y pone la noticia y ese es el único canal de televisión que ven, esa es la verdad para ellos. Ellos no tienen la capacidad de meterse en internet como nosotros y buscar otras informaciones y tratar de cuestionarlo todo porque queremos indagar en la verdad verdadera. Entonces, eso es lo que está sucediendo, una vulgar manipulación y debido a que tienen el gran músculo financiero para inclusive sembrar influencers, sembrar periodistas, crear periodistas, comprar periodistas de gran relevancia y le consiguen, como le hablamos con Mamela, el talón de Aquiles a cada individuo y los comprometen y los compran y esos son los principales diseminadores de información. Así es, pero en el caso que te quería comentar de esta revolución silenciosa, que se fijan esas nociones, esas palabras, esos códigos que ellos requieren para poderse mover y utilizan obviamente los grandes medios de comunicación y las redes y los opinadores importantes o periodistas o influencers. Así se borra una parte de la realidad y se impone otra realidad, que es la que se crea. Oswald estaría en estos momentos feliz porque hubiese tenido la oportunidad de escribir 2 o 3 libros más. Creo que le faltó una parte de su obra si hubiese estado presente en este siglo. Hoy, por ejemplo, compartía con una amiga que estuvimos juntas en el doctorado de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela y ella me hizo recordar a esta fórmula de la revolución silenciosa porque ella no quiere oír sino lo que oyó. Y lo que oyó fue que aquí no hubo ningún tipo de problemas, pero el odio a muerte hacia Trump hace que cualquier cosa que sea contraria a Trump, no importa si sea verdad o no, es. Entonces están los 3 elementos fundamentales en los que se maneja justamente el proceso revolucionario: el odio, el dinero y la mentira. La mentira es un arma de la revolución, lo hemos repetido en múltiples oportunidades, y el odio es una gran herramienta que da resultados a menudo. Quisiera escuchar la opinión del panel justamente en función de esto, porque hay gente que sin tener el más mínimo criterio no acepta que hay una discusión, que hubo un problema, que se están manejando un asunto de unas máquinas, de unos votos, etcétera, porque todo está negado porque yo odio a Trump y no me importa lo que pase. No me importa inclusive que se pierda la confianza en el sistema electoral o que se caigan las instituciones. Yo odio a Trump. ¿Cuál es el problema? No sé si Mamela Eduardo. Bueno, adelante, Mamela. Gracias, Eduardo. Gracias, Maybor. Claramente, Trump es una figura muy apasionada y siempre cuando uno aboca toda la pasión va a generar justamente pasiones, valga la redundancia, a favor y en contra. Y él es una figura muy polarizante porque quiebra con el discurso diplomático. Él no es un diplomático, él es un hombre de negocios y te dice las cosas crudamente. Y saliendo de un gobierno como el de Obama, que era un gran seductor, un gran orador y un gran apaciguador, una figura de choque como Trump va a generar justamente estas emociones. Fue una salida abrupta y justamente la respuesta a una sociedad tan guiada por la corrección política y el hartazgo de, como dicen en Estados Unidos, de caminar sobre cáscaras de huevo, que tienes que hablar con tanto cuidado por si acaso ofendas a alguien y la famosa generación de cristal o los copos de nieve. Entonces, él, que es un poquito burdo, digamos, va a generar esas emociones, pero para quienes valoramos la verdad, nos encanta, porque es alguien que te dice las cosas sin pelos en la lengua y te dice las cosas que no quieres oír aunque te duela. Y para quien vive del engaño, es chocante. Entonces, claramente, y eso es algo muy importante, que no nos damos cuenta en nuestra orilla de la política, las emociones son lo más importante. Son lo más importante de lo que llega al corazón de la gente. Y justamente la gente en general no es racional, sino emocional. Entonces tú le muestras todas las estadísticas, que las jaulas las hizo Obama. No,
es Trump, Trump es malo, justamente porque no seguían por lógica, sino por estereotipos y por un gran lavado cerebral por parte de los grandes medios. Entonces, realmente aquí nosotras que hacemos periodismo, como decía Eduardo, está tan comprometido los medios y quienes nos atrevemos a decir las cosas como son, nos enfrentamos a Goliat. Y tristemente es, como decía Mark Twain, es más fácil convencerte de una mentira de que has sido engañado. Y la verdad duele muchísimo. Y tener la humildad de aceptar que estuviste en un error es aún más difícil. Entonces, realmente, Trump, bueno, estamos viendo que los medios declararon quién ganó la elección antes que las cortes, antes que el colegio electoral, y vimos realmente en estas elecciones más que nunca el poder de los medios y cómo han guiado la opinión pública y cómo han enceguecido a la nación. Y en la pandemia fue más claro que nunca. No podías despedir a tus muertos, no podías ir a tu rito religioso, pero Black Lives Matter podía salir. Entonces, como bien dijo Maybord, es orwelliano, o sea, vivimos de una contradicción tan clara, pero atrévete a cuestionarlo. Y otra cosa, los titulares mostraban que si Trump se atrevía a hacer un acto de apoyo, se propagaba la pandemia. Pero cuando Black Lives Matter, no hay vínculo alguno entre las manifestaciones y la propagación del virus. Entonces, vivimos en una era que lo dijo el propio George Orwell, en la era del engaño universal. Decir la verdad es un acto revolucionario. Y diciéndolo específicamente, es un acto contrarrevolucionario, porque ellos están haciendo la revolución, nosotros somos la resistencia. Eduardo. Bueno, así como dice Pamela, ¿no? Yo creo que el COVID es el virus o la enfermedad más inteligente del mundo, porque sabe qué días va a salir y qué días no va a salir. En Venezuela, por ejemplo, Maduro dice, bueno, el día jueves, viernes y sábado hay una cuarentena totalitaria, o sea, nadie sale a la calle, pero el día lunes y martes sí pueden salir, pueden hacer fiestas estos días, pero aquellos días no pueden hacer fiestas porque el COVID está afuera. Entonces, obviamente que estamos llenos en un mundo de tácticas y estrategias donde la mentira y el caos inducido o la generación de crisis son estrategias. Por supuesto conllevan promesas y cuando las personas no se van a las estadísticas, como el caso que puso ella, encerraban, el comunismo siempre hace algo malo y le echa la culpa a los demás. Y fíjate que con las jaulas de donde tenían detenidas a las personas inmigrantes, nunca dijeron que esas jaulas habían sido diseñadas en el gobierno de Obama, que el gobierno de Obama estadísticamente había deportado más gente que el gobierno de Trump. Tampoco dijeron que en una gran mayoría las personas que han sido detenidas porque tienen un alto prontuario policial o tienen asuntos pendientes con la ley. Entonces, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una realidad. Cuando, en el caso de los Estados Unidos, vamos a hablar claro, tú pones un canal hispano y todo es anti-Trump, y pones 10 canales hispanos si los hay y todos son anti-Trump. Entonces, claro, tú dices, bueno, 10 canales de televisión no puede ser que estén diciendo una mentira. Lo que no sabe la gente es que el músculo financiero del narcotráfico da para todo eso. Y no estoy diciendo que estén lavando dinero y todo eso, pero bueno, se han visto casos, ¿verdad? Hay que ser medio malicioso con todo esto. Una de las estrategias que hemos visto es que todas las organizaciones o todo aquel que habla en contra de Trump nunca dice nada bueno de Biden. La estrategia siempre ha sido desprestigiar a Trump porque Trump es malo, pero no dicen por qué Biden es bueno. Sobre todo no han habido explicaciones de todas las cosas que se han salido a la luz pública y que han ocultado y que los medios de comunicación también han sido partícipe o cómplice en esto. Es evidente que en el proceso de toma de decisiones necesitamos la verdad objetiva. No podemos preguntarle a alguien, bueno, miénteme, pero no me engañes, porque la decisión que voy a tomar requiere que tú me hables lo que yo quiero escuchar. Eso es una gran tontería en tácticas y estrategias. Entonces, hemos visto también que en esa programación subliminal que han sufrido los ciudadanos en el mundo, porque esto no es nada más en Estados Unidos, en muchas partes, la gente no está preparada para la verdad. Quieren la verdad, pero cuando la verdad es diferente a lo que ellos quieren escuchar, entran en un estado de negación. Por consiguiente, su programa
cerebral o como lo quieran llamar, se bloquea y sale la programación que tienen ya en su sistema operativo personal y empiezan a atacar o simplemente no quieren reconocer la verdad. Tú le puedes mostrar cualquier cantidad de pruebas, esas personas no la quieren ver. Entonces, por eso que yo siempre digo que, como decía también Mamela, que a veces una persona es más fácil volverle a mentir que convencerla de que ha sido engañada. Pero esto es un problemita bien serio yo creo que un psicólogo sería la mejor persona que pudiese explicar este proceso de programación mental. Definitivamente, en el juego de los medios y de las redes sociales y de las granjas de bot hizo de las suyas la semana pasada cuando se empezó a especular de que el vicepresidente Mike Pence había traicionado al presidente Donald Trump. Salió primero por aquí, después salió por allá, después se reforzó, hubo hasta un tweet del abogado de Donald Trump que está llevando algunos casos de los desafíos legales de las elecciones, el señor Lynn Good, y allí se empezó a propiciar una enorme discusión. Luego hay que recordar que la semana pasada también se introdujo una demanda contra Pence de carácter amistoso para que un juez le diera al vicepresidente una autoridad especial para desertificar los votos. Hay que recordar que los votos de 6 estados aparecen dobles. Hay unos votos del colegio electoral y uno de los del Partido Republicano. Entonces, allí es donde va a entrar la discusión este 6 de enero. Hubo campañas en contra del vicepresidente Pence. Dijo pues que era un traidor. Y él ha dicho, y porque estuvo en una meeting, en una especie de participación de la segunda tanda de elecciones que se está dando en Georgia, y él habló claramente y ha señalado que tanto el presidente de los Estados Unidos como los republicanos van a tener un día especial este día 6 de enero, que va a haber si se quiere, una discusión. Se habla incluso porque se ha mencionado de esos desafíos que se están dando y el nombramiento de una comisión que se encargaría de estudiar todas las denuncias y demandas que hay que han sido negadas las cortes a ni siquiera que se presenten las evidencias, más sí en lo que se llama pues las asambleas legislativas. Así, el presidente Pence ha dicho que tanto el Partido Republicano como el presidente tendrá su día en el Congreso durante el desafío electoral del 6 de enero. Y con eso pareciera que la discusión se calmó un poquito, ¿no? Él estaba pidiendo el voto para los dos candidatos a senadores por el estado de Georgia. Estas declaraciones las dio él en una iglesia que se llama Rock Spring, en Milner, en Georgia, y pidió los votos para los senadores Kelly Loeffler y David Perdue. Con esto pareciera que se calmó la discusión o se quedó claro que el vicepresidente no había traicionado. Salieron un montón de datos, ¿no? Hasta un sobre que le dieron en la muerte del expresidente Bush a Pence, que si él era del Deep State, un montón de información. Quiero resaltar. La información real es que el vicepresidente de los Estados Unidos va a ser el presidente del Senado el día 6, en esa sesión que va a tener lugar a la 1 de la tarde. Y él ha dicho que entra dentro de esos desafíos y ahí va a tener un espacio, va a tener un lugar tanto el presidente Trump como el Partido Republicano. No sé si Eduardo primero y luego Mamela. Bueno, no, mira, yo creo que yo llegué a un punto en que confío en los resultados, no en lo que diga la gente, porque como ya sé muy bien cómo funciona el espionaje y todos estos organismos infiltrados, llegamos a un punto en que tú no sabes quién es quién. Obviamente se le han puesto muchos impedimentos al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y bueno, es una carta importante en el gobierno de Trump, en este proceso de toma de decisiones. Esperamos que
de verdad lo haga muy bien y no tengo duda de su capacidad política y estratégica. Pero todas esas barreras que les han puesto y han salido también mucha información del Deep State, donde lo involucran con otras organizaciones, evidentemente es una estrategia de guerra psicológica donde te ponen a dudar, si no eres de pensamiento crítico, te ponen a pensar de que el vicepresidente Pence le pudiese dar una volteada a Trump en el momento más crítico. Pero al mismo tiempo te pone a pensar en las salas situacionales y si eso sucede, ¿cuál va a ser tu proceso de emergencia? Entonces, todos esos escenarios, mucha gente dice, eso no va a pasar, pero cuando tú lo puedes pensar, puede suceder. Entonces tienes que ponerlo en tu mesa de estrategia y ponerla de primera o de quinta o cualquiera que sea la prioridad que le quieras establecer. Y bueno, analizar si eso sucede, como siempre hemos dicho en los escenarios de sí condicional, si esto sucede, ¿qué debo hacer? Para planificar y que no te agarre de sorpresa un escenario como tal. Pero bueno, nada, aquí queda esperar y esperar lo mejor para los Estados Unidos y para el mundo entero. Mamela. Estás muda, Mamela. Perdón, el vicepresidente Pence tiene el poder de ser él el que dirige el voto del colegio electoral y determinar cuáles votos tienen validez, y por eso es que se presenta esa demanda, no solo para que él ocupe su cargo, sino para que él invalide esos votos en los 6 estados que hay doble votación. Entonces, si es que Pence se pone la camiseta, como se dice en términos futbolísticos, podría revertir la reelección. Pero mi hipótesis es la misma respecto a Rubio, es realmente una decisión muy fuerte enfrentarse a todo el establishment y poner en duda el sistema. Y como dije, los aquí presentes creemos que justamente eso se va a hacer validando la elección, pero realmente es una decisión muy dura y no sabemos qué tipo de amenazas está recibiendo, no sabemos. Realmente hay hasta cierto punto lo que podemos saber, pero lo cierto es que Pence tiene un poder enorme el 6 de enero, podría sorprendernos y y veamos, porque otra cosa, en una democracia representativa, ellos tienen que ser la voz del pueblo. Y está ya convocado el 6 de enero una marcha multitudinaria y el presidente Trump anunció su presencia. Y veamos si escuchando el rugir del pueblo y la voz de la justicia que aclaman transparencia electoral va a motivar a Pence a hacer su trabajo. Así es. Definitivamente hay muchas expectativas, va a haber muchísima gente fuera del edificio del Congreso de los Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha hecho un llamado, se van a realizar 2 marchas. Mañana, 5 de enero, va a haber una demostración en la Casa Blanca, frente a la Casa Blanca, y el día 6 hay varias marchas que van a congregarse frente al edificio del Capitolio, que es allí donde justamente se realizará esa sesión que en otras oportunidades no tenía la importancia que tiene ahora debido a todos estos elementos y eventos que se produjeron y que han sido denunciados y demandados. Hay abogados del presidente Donald Trump que todavía sienten un optimismo y así lo hacen sentir por ejemplo, la gente de We the People, los del equipo de Giuliani, que han estado muy ocupados todos estos días haciendo todos estos desafíos que no han sido aceptados en una buena parte de las instituciones que deberían aceptarlo para al menos revisar las evidencias. Las cortes estatales, municipales, federales y la Corte Suprema de Justicia lo han negado, no lo han recibido, no han tenido oportunidad ellos de presentar esas evidencias y la razón por la cual eso no ha ocurrido se desconoce. También han habido una serie de especulaciones al respecto. Hemos visto las denuncias que se han hecho, por ejemplo, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Roberts, y otros magistrados. No sabemos si eso es cierto o no, porque hasta el momento son solo denuncias. Se ha dicho, por ejemplo, y el abogado del presidente Trump, el señor Lynn Good,
ha dicho que él tiene las evidencias y que las va a presentar. Así que estamos pendientes de ver esas evidencias. Lo que sí es cierto que el juego y la manipulación de los medios ha sido fundamental a la hora de tratar de entender qué fue exactamente lo que ocurrió aquel 3 de noviembre, en el que definitivamente hubo un proceso que no fue el más regular posible. Una de las noticias que quiero que comentemos es que hay una información dada a conocer por unos científicos de datos que dice que 432,000 votos fueron eliminados del presidente Trump, que pertenecían al presidente Trump en Pensilvania. Esto se produjo luego de una investigación y análisis que se hizo a través del grupo que se llama Data Integrity Group, que revisó todos los votos y las boletas por correo en 15 condados de Pensilvania y llegaron a la conclusión de que hubo 432,000 votos que pertenecían al presidente Trump que fueron directamente eliminados. De acuerdo a este estudio de Data Integrity Group, los datos electorales de series de tiempo muestran que los votos de Donald Trump disminuyeron en varios condados en números y momentos muy particulares y se lograban aumentar en otros condados a favor del candidato contrario. Los estudios se hicieron en el condado de Lyndhurst, de Chester, el condado de Allegheny, Armstrong, Westmoreland, Armstrong y Delaware. También en el condado de Montgomery ocurrió lo mismo, al igual que Lackawanna y Dauphin. Es decir, una serie de elementos que le permitieron a estos investigadores determinar y concluir que en efecto al menos 432,116 votos fueron cambiados ese día, de los cuales 213,707 votos se produjeron con el mecanismo de los votos por correo. Cuando uno presenta estas evidencias y estos elementos, que son informes que tienen un grupo que los hizo, investigadores, etcétera, se presentan ante la opinión pública, los medios no lo publican. No son publicados por los medios y son los medios alternativos. En este caso, esta nota fue publicada por The Epoch Times y fueron muy pocos realmente los que se hicieron eco de este informe, que va a ser discutido si se aprueba entonces la apertura de una comisión para evaluar todas esas irregularidades en las elecciones del 3 de noviembre. Seguimos aquí planteando exactamente lo mismo. Se presentan elementos para la discusión y el análisis y son rechazados, ni siquiera tomados en cuenta, pero las palabras que se utilizan en los medios de comunicación cuando se refiere a esto es que no hubo evidencias o sin evidencias se dice esto y aquello, pero no hay evidencias para presentarlos. Eduardo. Eso es un trabalengua, sí, pero no. Tenemos evidencia, pero no tenemos evidencia. Los números no mienten, Maybor y Mamela y a todas las personas que nos están viendo. Estadísticamente se ha comprobado de que el presidente Trump sacó más votos, ganó más puestos en el Senado y inexplicablemente uno dice, bueno, pero si debió haber ganado casi que sumamente fácil, ahora resulta que está perdiendo. Otra demostración, vimos el caso de los software, cómo aumentaban de manera exagerada en tiempo récord, en cuestiones de minutos, 300, 400, no sé cuántos miles finalmente en fracciones de minutos y en horas donde nadie debía haber estado votando, porque ya los centros electorales estaban cerrados. Evidentemente, aquellos científicos de la estadística, de la Big Data, han hecho sus cálculos y han demostrado que es casi imposible de que eso sucediera. El estado de negación de las personas que siempre decían es que ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Bueno, pues es que querían las pruebas el día siguiente de la votación. Y eso, obviamente, que en un proceso de investigación hay que recolectar todas las evidencias, guardar las evidencias, hacer una custodia de esas evidencias y en el transporte de esa evidencia también hay que custodiarlo. Entonces,
Eso fue un proceso lento, pero iba en proceso. Pero vimos también, una vez más, la propaganda de diseminación de ese mensaje de que no había pruebas, de que no se tenían las pruebas, de que ganó esta persona, de que ese registro científico era falso. Y tú como investigador lo que tú quieres es recolectar las evidencias para presentarlas ante un tribunal de manera científica. Tú no estás ahí para determinar quién ganó o quién perdió, sino que esto fue lo que sucedió. Eso, hasta ahí llega tu trabajo. La determinación, la toma o la solución o lo que se va a decidir es del juez o de a quien competa en ese momento. Entonces, para mí fue sorprendente de que este caso no se decidiera en las primeras instancias. Obviamente hay un sistema judicial comprometido con la mentira. Eso es sumamente grave. Eso son una de las cosas también que hay que meterle el ojo y hay que hacer auditoría. Y yo creo que deberían rodar algunas cabezas porque si tú estás desestimando una evidencia como esa, quisiera yo entender por qué las estás desestimando. Porque realmente las evidencias no son fuertes o porque no quieres que sean fuertes. Porque hemos entendido algo también. Muchísima gente desconoce los resultados por ignorancia, muchos los desconocen porque no ven las pruebas y a otros les pagan para que no vean nada. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos y hemos visto que esa misma realidad que estamos viviendo hoy día, que no la habíamos visto de esta magnitud, es el común denominador en otros países a nivel mundial, inclusive en Latinoamérica. Así es. Bueno, y hay otros que por odio no quieren verlas. Mamela, tienes el micrófono mudo. Sí, perdón, estoy con tos y por eso lo silencio. Bueno, realmente lo del odio que acabas de mencionar es muy importante y es haciendo hincapié en lo antedicho. Nos enfrentamos a rivales irracionales. Es gente, y es otra cosa muy importante y que se ve muy presente en el activismo progresista. Vemos la ruptura familiar y la ausencia paterna porque son muchachitos haciendo berrinche. Son muchachitos que en su vida tuvieron un marco de disciplina y justamente para llenar ese vacío paterno, para llenar ese vacío familiar, buscan el Estado. Es lo que en inglés se llama el nanny state, que es justamente suplir ese rol. O sea, cuando ganó Trump, no sé si vieron, hubo compilados de cuando ganó Trump en el 2016, porque ahora también ganó, hubo campañas que rompían televisores plasmas con iPads. O sea, qué mayor símbolo de opulencia y abundancia y prosperidad que romper un plasma con un iPad. Y era por el berrinche de que ganó Trump. Entonces, el progresismo le encanta el término privilegio, pero qué mayor privilegio que manifestarse así. Entonces, realmente, otra cosa que expuso la presidencia de Trump es que el ciudadano promedio, la persona del campo, el ignorante, vota por él. Y las universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento, no de conocimiento, no de debate. Y justamente las personas que saben lo que es el fruto del esfuerzo, del trabajo, de salir adelante, que quieren vivir en paz con sus familias, son las que votaron por Trump. Mientras que esas élites universitarias que ni siquiera quieren reproducirse porque creen en el mito de la sobrepoblación, son gente que no apuesta al futuro, son gente que no apuesta ni al futuro de su familia ni de su nación. Entonces realmente estamos más allá de lo que decimos izquierda y derecha, estamos entre quienes creemos que el humano es el problema y quienes creemos que el humano es la solución. Estamos frente a una revolución de misantropía, de gente que quiere que el humano no se reproduzca más. Y por eso odian a Trump, que es un referente pro vida, que es un referente de la libertad religiosa. Y vaya a saber si es una conversión que él vivió a lo largo de su mandato o si es que responde a su electorado o si tuvo una epifanía, eso no lo sé, pero digamos, él representa los valores fundacionales de la nación
mientras que el Partido Demócrata representa el globalismo, que busca destruir el Estado-nación y es servil a una agenda de control de población, desde la reproducción hasta la libre circulación. En la pandemia lo hemos visto de forma muy clara. Así es. Hay otro elemento, Mamela, yo creo que va a tener que tomar un poquito de agua. Hoy hay... Mira, Maybor, sí, dime, Eduardo. Una cosa importante que decía ella, y me llena una reflexión, ¿no? La gente a veces sabe eso, los que apoyan a los partidos demócratas, pero pasa como pasaba en otros países, en el caso de Venezuela, cuando tu papá era ADECO y tú decías, bueno, yo soy ADECO porque mi papá es ADECO. Y a lo mejor el líder político era el peor de los líderes, pero era por tradición de que la persona tenía esa afiliación política. Está pasando lo mismo en Estados Unidos. La gente sabe que el Partido Demócrata o los valores que está implementando o queriendo vender el Partido Demócrata bajo toda esa manipulación es incorrecta, pero por tradición, por costumbre, por no sé qué cuántas cosas más, ellos deciden apoyar esa ideología. Entonces, hay un gran dilema ahí que necesitamos estudiar socialmente hablando. Mira, acabo de leer y sé que me voy a desviar un minutico, pero el US Attorney del norte de Georgia acaba de renunciar y dicen que por circunstancia desconocida. Entonces, esto es lo que hemos estado hablando, la presión que debe haber hoy día, las circunstancias imprevistas que supuestamente le están achacando a este señor para que renuncie. Bueno, yo creo que este señor no sé por qué renunció, si es para darle paso a alguien que tenga más fortaleza o quiere realmente enfrentar ese dilema al que va a hacer historia en estos días que vienen a continuación. O simplemente, no sé qué está pasando, pero aquí esto no está normal. Bueno, habían dado hoy a conocer una serie de informaciones y de hecho se dijo que se van a publicar, que tenemos que estar pendientes, creo que a las 9 de la noche o más, se va a publicar una serie de evidencias de las denuncias que ha hecho el abogado Lynn Good, que muchos creen que estaba enloquecido, pero que él ha estado señalando que no está loco, sino que él tiene referencia y evidencia de lo que está diciendo, que por ser el abogado sabe lo importante que es hacer una denuncia con evidencias. Él ha estado escribiendo unos tweets bastante raros. Uno de ellos dijo, por ejemplo, que el depredador sexual Jeffrey Epstein estaba vivo. Y nosotros aquí estábamos cubriendo ese caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se nos informó que había muerto, que supuestamente, según la versión oficial, él se quitó la vida ahorcándose en la misma celda y posteriormente pues se dio a conocer incluso la autopsia, pero ahora se dice que esto no fue así. Entonces, como son noticias tan extrañas que uno no, o sea, si no se presentan las evidencias, obviamente son especulaciones. Pero quería tocar el tema también, Eduardo, porque creo que es muy importante, del miedo. El miedo para evitar que la gente reaccione. De esto hemos hablado en múltiples oportunidades aquí en Sin Filtros, sobre todo cuando nos dirigimos a nuestros amados venezolanos, latinoamericanos también. Cuando se impone el miedo, la gente no reacciona. Te quedas tieso, quedas paralizado, porque ese es el objetivo. Se ha venido haciendo una campaña de miedo con bastante interés y enfoque particular, porque se anunciaron una serie de caravanas a lo largo y ancho de todo el país para dirigirse a Washington, para estar presentes en esa manifestación que va a haber mañana 5, pero particularmente la del día 6. La del día 6 va a ser todo el día de acuerdo a el cronograma que se ha dado a conocer. Se empezó a decir que los hoteles habían cancelado todas las reservaciones en Washington, D.C. y zonas aledañas. Después se descubrió que no era así.
Después se empezó a decir que no iba a haber, todos los restaurantes iban a estar cerrados, después se descubrió que eso no era así, que todos los vuelos iban a ser cancelados, después se descubrió que eso no era así. Es decir, es el uso del miedo para desmoralizar más aún, pero también para quitarle las ganas a los que vienen de Florida, a los que vienen de Texas o de cualquier otro lugar que son bien lejos de Washington, para que no hagan el viaje. Pero por último, se ha anunciado que va a estar presente la Guardia Nacional para ayudar a los miembros de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, que está gobernado por una señora que es demócrata y ella es de Black Lives Matter también. O sea, esta señora ha pedido que aproximadamente 100 oficiales de la Guardia Nacional estén activados para la manifestación de los que se llaman MAGA. Aquí está la carta que esta señora envía informando sobre esta modalidad. Es decir, que la Guardia Nacional va a estar presente en las calles de Washington al momento que se produzca esa manifestación. Vale la pena destacar que yo he tenido oportunidad de estar presente en algunas de esas marchas porque me ha tocado cubrirlas, y la que hubo el 6 de diciembre y en adelante, hubo una también el 14, cuando los que apoyan al presidente Trump salen y hacen la manifestación, que por lo general ha sido masiva. Viene la policía, actúa, pero también aparecen estos señores que son muy bien tratados, por cierto, los grupos de Antifa y Black Lives Matter. Tuvimos oportunidad de estar prácticamente encerrados en una oficina por un tiempo muy largo hasta que se disipara, por ejemplo, las calles en Washington, porque justamente Black Lives Matter y Antifa llegaron a los sitios donde la gente de Trump estaba ya cenando, porque ya había concluido los eventos, y entraron, irrumpieron en los espacios privados, hicieron desastres y siguieron hacia la calle, y eso se vio un desorden importante. De hecho, yo tengo algunos videos en mi cuenta de Instagram porque estuve allí, hice varios vivos que los invito a ver porque están allí en la cuenta, salvo que los hayan eliminado ahora. En las redes sociales eliminan todo. Pero es importante destacar esto. Quisiera que, como experto en seguridad, Eduardo nos explique cómo ve este ambiente. ¿Es miedo? ¿Es una percepción que se quiere reflejar? ¿O es una preocupación sobre seguridad ciudadana en la capital de los Estados Unidos? Bueno, evidentemente hay varias cosas que debemos notar aquí. Cuando digo evidentemente, porque tú haces una matriz de riesgo y dices, bueno, ¿qué tipo de riesgo puede haber de que se escale a un problema de violencia? Que es lo que esta mujer demócrata está tratando de seguir, según la carta que la leí hoy. La normativa o el protocolo de seguridad dice que, bueno, si las autoridades de seguridad pública no están en la capacidad de proveer la seguridad, obviamente ella pudiese pedirle ayuda a la Guardia Nacional. Ahora, para la cantidad de gente que va a ir a esa marcha, yo no leí 100 personas, 100 individuos de la Guardia Nacional, pero 100 individuos es una compañía, eso no es nada. ¿Para qué? Cuando leemos la carta dice que el personal debería estar armado durante la misión, pero en ningún momento el personal de la Guardia Nacional deberá entrometerse, pues, o tratar de hacer labores de vigilancia, arrestos o búsqueda a personas, dice la carta US, entiendo yo que son a norteamericanos. Entonces, ¿por qué hay una diferenciación ahí? Eso está raro, ¿no? Porque debería ser contra todas las personas, porque ahí pueden haber norteamericanos, pero pueden haber también extranjeros. Entonces, muy sospechoso también que esta ciudadana, cuando en la Casa Blanca hubo aquellos disturbios del vandalismo y todo eso, ella fue la primera que dejó básicamente la seguridad a un lado y se comprometió, pues, la paz de la ciudad.
Entonces, el miedo causa la indefensión aprendida. El ciudadano que teme ir a una marcha, y recordemos que el Partido Demócrata también puede infiltrar esas marchas con personal de ellos y crear caos. Lo mismo que pasaba en Venezuela con los individuos que se metían en las marchas y tiraban y destrozaban, y la intención era encender el caos precisamente para diseminar la marcha y que, bueno, que la policía actuara contra los grupos que estaban marchando. Esto es una marcha hasta el momento pacífica. Debería ser todo amor y paz en apoyo al presidente Trump, pero hay que estar alerta porque no sabemos qué plan tiene el Partido Demócrata o los insurgentes que están contratados, en este caso del terrorismo doméstico, que pudiesen sabotear esa marcha. La última marcha que vimos como ellos esperaron, porque era muchísima gente marchando el Partido Republicano en apoyo a Trump, pero ellos estaban en la retaguardia, y cuando ya se acabó la marcha, ellos emboscaban a las personas que quedaban, porque son unos cobardes. Ellos esperan que las personas estén solas, los emboscaban y los golpeaban y los maltrataban, y bueno, y cometían sus actos delictivos. Entonces, hay que tener hay que estar consciente también de que podemos ver en los medios de comunicación que a partir de esta noche o mañana vamos a ver que el COVID salió a trabajar en Washington nada más. Entonces, el COVID solamente da a las personas cuando están marchando. Si tú no marchas, esto no te da COVID. Entonces, vamos a ver también esa... ¿Ah? Depende de qué color estés vestido. Es totalmente. Si marchas de este lado, no te da COVID, pero si marchas de aquel lado, en aquella cuadra, sí te va a dar COVID, y doble, porque es la segunda cepa. Entonces, es una campaña de manipulación, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que la mutación del COVID no sea producto de miedo para el día de mañana en aquellas personas pues que van a ir a apoyar al presidente Trump en Washington. Pero sí, yo pienso que aquí lo que se está creando es ese miedo inducido para que se genere la indefensión aprendida y todo el mundo se quede en su casa a esperar los resultados. Exactamente. Otro de los temas. Mamela, ¿tú quieres opinar sobre este tema? Adelante. No, ya me parece que ya lo dije anteriormente. Sí, otro tema importante, Mamela. Durante el fin de semana, el presidente Trump habló con el secretario de Estado de Georgia. Y estuvieron hablando, hubo una reunión, una conversación, y de manera irregular, o no se sabe exactamente, se grabó la conversación, y desde la Secretaría de Estado se pasó a el Washington Post. El Washington Post la publicó con una edición, y de ahí en adelante empezó todo lo que es la parte mediática, la campaña mediática que le dio la vuelta al mundo. El presidente Trump anunció que iba a haber acciones legales porque no se podía grabar una conversación del presidente de los Estados Unidos y ponerla en un periódico, particularmente como el Washington Post. Y empezó a rodarse entonces porque se anunciaron medidas. Hoy el secretario de Estado de Georgia habló en Fox News y dijo que él estaba consciente de que lo estaban grabando, y pues prácticamente asumió que lo había hecho. Lo dijo y está en las declaraciones. Y en horas de la tarde, bien tarde, se empezó a decir que, porque los demócratas han señalado que durante esa conversación el presidente Trump había presionado al secretario de Estado de Georgia para que supuestamente ubicara unos votos que le permitieran a él revertir el resultado de las elecciones en Georgia. Allí hay que ver toda la conversación, que es bastante larga, pero ellos dijeron que eso era un elemento para llevar a Trump a la corte con un caso legal, una demanda, porque se había extralimitado. Hubo una serie de acciones, todo en los medios, con simple y llanamente dos eventos que ocurrieron. Cuando se filtró la comunicación, que fue el mismo secretario de Estado, y cuando Trump dijo que como eso estaba fuera de la legalidad, iba a hacer unas demandas que llevaran pues a establecer responsabilidades, porque eso se supone que no debería hacerse, aunque durante el mandato de Trump
toda la gente ha grabado conversaciones o ha filtrado información en ese sentido, y volvemos a reiterar el papel de los medios y del manejo de la narrativa dominante. En horas de la tarde ya se dijo que ellos estaban pensando no hacer nada, nuevamente un impeachment al presidente Trump por la llamada que hizo al secretario de Georgia. Esto para alimentar toda esta narrativa. Entonces les pregunto, volvemos a lo mismo, porque es los mismos actores, aunque cambien de nombre, pero son los medios de comunicación, estos grupos. Dicho sea de paso, este señor es del Partido Republicano también, ¿no? Entonces ahí tenemos que es un republicano versus otro republicano. Pero no sé si es que se están salvando el pellejo, como decimos en Venezuela, o qué pasa. No sé si Mamela o Eduardo. Eduardo. Aquí voy. Bueno, no sé qué decirte. Sinceramente, aquí se han arrojado cualquier cantidad de teorías conspirativas y como te dije anteriormente, ya yo no creo en nadie sino en los resultados. Cuantificar los resultados es vital. Esta semana va a ser una semana de cambio en los Estados Unidos. Y aquí se va a ver quién juega para qué equipo y quién mete autogol y quién realmente ha sido comprometido, quién es espía, quién es doble agente, quién es de contrainteligencia y quién está vendiendo información. Estamos viviendo el mundo del espionaje en una magnitud nunca antes vista. Entonces ya para mí, yo no confío en nadie. Yo siempre soy muy cauteloso en emitir opiniones, al menos que tenga la certeza de lo que digo. Pero en este punto, bueno, veremos los resultados. Aquí no hay nada más que esperar. Así es, fíjense que cuando... Mamela, ¿quieres opinar? Bueno, por un lado, creo que es alentador que surja esto porque se ve que están nerviosos. Yo soy naturalmente optimista, así que siempre voy a ver el vaso la mitad llena. El hecho que los propios demócratas hayan dicho que no van a proseguir penalmente. Pero usaron la palabra impeachment. Claro, a esta altura es interesante porque significa si lo harán para la próxima presidencia o a esta altura si lo quieren fuera, porque a esta altura, no sé. Entonces, por eso, a mí, por mi naturaleza, lo veo alentador. Es muy llamativo que a esta altura saquen algo así, a quién conviene, pero en todo caso sí creo que es una noticia que no trascendió tanto con todo lo que está pasando y es como dicen vulgarmente, patadas de ahogado. Sí, obviamente no trascendió tanto porque estamos en un proceso en el que ya todo el mundo tiene así como que los ánimos. Y fíjense que hay algo importante. A veces las caretas se caen sin necesidad de ir a una fiesta. Hoy se dio a conocer esta encuesta de Gallup que dice que los medios de comunicación perdieron mayor credibilidad en la población norteamericana. Esto nos llama mucho la atención porque señala, bueno, Gallup ha venido informando, de hecho dijo que, por ejemplo, Gallup señaló que el presidente Donald Trump era el hombre más admirado de los Estados Unidos la semana pasada, y ahora señala que la desconfianza de los estadounidenses hacia los medios de comunicación ha alcanzado un récord histórico de un porcentaje de 33% de los encuestados por Gallup dice que no tiene ninguna confianza en los medios tradicionales. Vale la pena destacar que en esta encuesta se le hacen las mismas preguntas a los demócratas y a los republicanos. Entonces, en ese caso, los demócratas sí tienen unos niveles crecientes de confianza en los medios, mientras que los republicanos se ha desplomado la credibilidad y la confianza en los medios. Un porcentaje importante, hay una división partidista sobre la confiabilidad de los medios de comunicación tradicionales y aumentó en un récord de 63 puntos. Solo un 10% de los republicanos encuestados creen que tienen los medios algo de confianza o un poco de confianza, en comparación con el 73%. Entonces,
Aquí en esta encuesta de Gallup nos llama la atención el hecho de que definitivamente los republicanos, que son ese 74 millones o no sabemos cuántos millones son, de eso un porcentaje importante no cree en los medios. Es decir, que la credibilidad no solamente va con los medios. Estamos hablando de que se ha hecho una encuesta también en materia de la credibilidad en el sistema electoral, la credibilidad en las acciones institucionales, en el comportamiento de las instituciones y del sistema, y la credibilidad va hacia abajo, al igual que también, por ejemplo, la Iglesia Católica también ha bajado mucho en credibilidad e inclusive los centros de opinión. ¿Esto quiere decir que la gente está despertando o que es muy obvio la mentira y entonces decidieron nadie creerle a nadie? No sé cuál de los dos quiere opinar primero. Me permito citar a la Chilindrina. Las dos cosas, cabo. Porque realmente es así. Por un lado, es alentador porque muestra que la gente está viendo la verdad, que es tan descarada. Y por otro lado, claramente que estas instituciones han mostrado una debilidad. Tristemente, con el Papa Francisco a la cabeza, la Iglesia Católica ha mostrado una debilidad muy grande porque en lugar de ser esa roca de valores eternos, se adapta a los tiempos. Y incluso en términos antropológicos, nada te doblega ante el otro que mostrar debilidad. Y lo mismo que decíamos antes de Trump y su fortaleza, o sea, la Iglesia Católica ha estado históricamente contra toda esta agenda progresista y que se gane el odio de quien se gane, pero se mantiene firme. En cambio, con Francisco, bueno, un poco sí, un poco no. Y en los medios de noticias, la mentira es tan descarada y yo creo que en ese sentido la pandemia nos ha permitido ver el descaro con el cual cubren las noticias, lo mismo las proyecciones de cuántos institutos y la forma de las redes sociales también que permiten que los civiles reportemos noticias. Entonces eso también le agrega otro tono a la forma de reportar los canales de YouTube, lo que llaman la comunidad de los truthers o la gente que busca la verdad más allá de lo que nos muestran los medios masivos. Entonces yo lo veo alentador por un lado porque la gente está ávida de verdad y es lamentable para instituciones que han sido históricamente serias. No la mencionaste, pero la justicia. O sea, la justicia, sobre todo, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, ha sido vergonzosa y que me perdonen los queridos jueces de la Corte Suprema, pero yo esperaba más de ellos. Sí, no, las encuestas dicen que las instituciones como tal han bajado en credibilidad. Por eso es altamente preocupante, porque en la medida en que no haya credibilidad del ciudadano al gobierno y a las instituciones, los Estados Unidos están perdiendo. Eduardo. Bueno, hemos visto que la tecnología ha arropado los cambios. Hay una frase que dice, adáptate a la tecnología o muere. Y también que hemos visto el monopolio de los medios de diseminación de información, como lo son las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. No hay competencia, son los únicos. Cada uno en su renglón de estilo de modelo de negocio. Hemos visto, como decían ustedes, los nuevos mecanismos para otras personas también diseminar la verdad, pero lo que te hace fuerte también te puede hacer débil. El uso de YouTube también ha generado que el espionaje infiltre también estos influencers y les ponen 400.000 seguidores, que yo no sé cómo lo sacan. Ponen 3 videos y ya tienen 400.000 seguidores. Tú no sabes de dónde. Posiblemente son comprados o simplemente tienen el presupuesto como para alcanzar a 400.000 personas hasta 1 millón. Entonces se convierten en opinadores políticos, individuos que no tienen un background sobre periodismo o sobre la seguridad y se convierten en opinadores de seguridad o opinadores de la política. Bueno, pero esa es la tecnología moderna, que cualquiera puede hacer cualquier cosa y bueno, y hay un mercado para eso. Hemos visto también que los demócratas, bueno, confían en lo que ven porque les agrada lo que están escuchando.
porque los medios de comunicación están de parte de ellos y están diciendo lo que ellos quieren escuchar. Por consiguiente, obviamente va a haber una aceptación hacia ellos. Pero la verdad verdadera es que ni siquiera los muertos creen en que sacaron más votos. O como decía Cantinflas, los difuntos fallecidos que ya se murieron, ni siquiera ellos se los creen, ¿no? La exposición de la verdad ha sido fundamental. Yo creo que hemos aprovechado, como soldados digitales, hemos aprovechado las fuentes de inteligencia abierta, como son estos canales, para diseminar la verdad, para informar de manera objetiva. Y eso es lo que a la gente le gusta. Yo quiero que tú me digas la verdad de manera objetiva y me muestres las evidencias y me digas el por qué esto es así. Y déjame que yo sea el que determine si esto me gusta, no me gusta o cómo proceso esa verdad. Y la gran reflexión aquí es, hoy día estamos viendo el poder que tienen la tecnología. Pero ¿y qué pasó hace 10 años, hace 15 años, cuando no existía este canal para denunciar las cosas? ¿Cuántos fraudes no se habrán cometido? Porque la única fuente de información que teníamos era esperar el televisor, sintonizar la noticia en la noche y esperar a ver quién fue el que ganó. Pero ¿y quién denunciaba? Nadie, porque no había la tecnología. Hoy día ha sido bien controversial para ellos y por eso yo creo que más adelante van a tener que bueno, Trump lo ha dicho, que va a tener que sacar métodos paralelos alternativos a estos canales que han censurado la noticia, pero creo que también ellos en ese proceso de avanzada van a planificar mejor para que las noticias no se expongan. Pero bueno, eso como dije antes, adáptate a la tecnología, muere. Así es. Bueno, hay otras noticias que nos llamaron mucho la atención en el día de hoy. Por ejemplo, el asesor comercial del presidente de los Estados Unidos en estos momentos ha dicho, el señor Peter Navarro, que el día de la inauguración se puede posponer. Hay muchos que decían que no se puede posponer. Él ha dicho en una entrevista en Fox News que el día de la inauguración, que está prevista para el 20 de enero, se puede cambiar. Es decir, de acuerdo a la regla y al calendario establecido por las instituciones electorales y la Constitución, se supone que cada 20 de enero empieza el nuevo periodo de gobierno. Es decir, si es el señor Biden el que asume la presidencia o se mantiene el presidente Trump, la inauguración es el 20 de enero. Sin embargo, Peter Navarro, que por cierto fue el que hizo el informe sobre las múltiples irregularidades, que se llamó el informe Inmaculada, también ha dicho que sí se puede. Esto nos llamó muchísimo la atención porque no estaba previsto. De hecho, muchos de los expertos han señalado que no se puede y que tanto la comisión que se supone va a nombrar el Congreso el día 6 tiene 10 días, es decir, hasta el 16. Todo esto tomando en cuenta que no choque con el día 20. Sin embargo, él ha señalado que sí se puede y que pues lo ha estudiado al parecer. Y otra de las noticias que queríamos traerles es el hecho de que la actitud de pelea que mantiene el senador republicano Ted Cruz con el desafío de las elecciones en Georgia, y también el tema que él señala, y es que de proceder a que mañana, que van a ser las elecciones de segunda vuelta para los 2 senadores en Georgia, si el Partido Republicano gana por un margen de un margen bastante grande, esto le permitiría también hacer como una pieza clave para lo que viene, es decir, para el día 6 de enero. Es muy importante y quiero que reflexionemos al respecto. El hecho de que se dijo que haber filtrado el audio del secretario de Estado de Georgia con el presidente haciendo presión había creado malestar y se hizo con esa intención de crear malestar en el mismo partido para dividir los votos para que los republicanos no ganen mañana las elecciones. Por eso el partido se activó, están trabajando mucho, el presidente Trump está presente en el proceso, de hecho está hablando hoy en una actividad política, el vicepresidente Mike Pence también, y estado todos los grandes jefes del Partido Republicano
convenciendo a los ciudadanos de la importancia que tiene el hecho de que ganen esos 2 senadores el Partido Republicano. Los demócratas están obviamente haciendo lo suyo por su parte, pero el juego de los medios de comunicación vuelve a relucir en este aspecto. Entonces, como reflexiones, quisiera que ambos nos dieran al menos una posición de lo que se puede esperar. Aquí hay 2 versiones, aquí hay 2 narrativas que se oponen y 2 realidades. Si el día 20 de enero la inauguración es con el Partido Demócrata y con Joe Biden y Kamala Harris a la cabeza, vamos a tener un Estados Unidos con una visión y con un componente absolutamente diferente a lo que obviamente tenemos y que puede ser los 4 años próximos de Donald Trump si se llega a producir un cambio el día 6 de enero y en las acciones consecutivas. El Partido Republicano ganó o perdió, pero lo más importante aquí es destacar, luego de todo esto y de los desafíos y de los escándalos que se han generado y de lo que ha salido a flote, de que la confianza en el sistema electoral está perdida, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para los Estados Unidos? ¿Ganaron los enemigos? ¿Perdieron los estadounidenses? No sé, Eduardo. Bueno, los enemigos no han ganado y seguimos, como dicen los Rangers, keep them fighting, ¿no? Sí, manténnos en la lucha. Así lo dice el arte de la guerra. Mira, no veo el por qué deba llevarse a cabo el cambio en este proceso. Yo creo que los comunistas son expertos en comprar el tiempo. Y es la única opción que yo pudiese ver en que en caso de que les salga mal la jugada o como ellos no quieren, es posponer las cosas y es la única alternativa que veo. Pero espero que esto se decida mañana o en los próximos 2 días y ya el 20 pasemos la página de este proceso electoral y sigamos adelante porque el país está detenido, está a media máquina y el mundo está a las expectativas y también desde cierto punto de vista detenido también esperando que entre el COVID y el proceso electoral de los Estados Unidos tiene todo en aquella expectativa, ¿no? Entonces, bueno, queremos volver a la normalidad, a una mejor normalidad. Es lo único que te puedo decir. Pamela. Bueno, yo creo que el 6 de enero vamos a ver digamos, una fecha definitoria. Vamos a ver si Estados Unidos sigue siendo lo que es. Yo confío en los patriotas. Yo quiero creer que va a salir la verdad a la luz. Lo que sí, si es que finalmente triunfa Trump, va a haber una insurgencia de Black Lives Matter, Antifa, ACAP, todos estos grupos que vimos hace un rato en pantalla. De hecho, ya se está viendo imágenes en Washington que están aldabando con madera los negocios, porque claramente estos grupos como socialistas que son atentan contra la propiedad privada. Así que confiemos que Pence haga lo que tenga que hacer, que la influencia republicana fiel a sus principios y no los halcones y los neocons triunfen, hagan lo que deben hacer, cueste lo que cueste, porque realmente esta elección no es demócratas contra republicanos de izquierda, contra la derecha, sí, digamos, pero es el Estado-nación, la nación de los Estados Unidos tal y como la conocemos frente a una agenda globalista, porque Biden es solo un títere. De hecho, ya 2 veces ha salido en aire Biden refiriéndose a Kamala Harris como presidente. Entonces, realmente es un riesgo muy grande que estamos corriendo en este momento y reconocer el triunfo de Biden es reconocer el fraude, es reconocer la corrupción, es reconocer que nos traten como idiotas y es que la agenda globalista triunfe sobre la nación más libre del mundo y es una derrota para todos los amantes de la libertad en el mundo. Así que espero fielmente que los patriotas, tanto los civiles que están afuera del Congreso como aquellos que deberían hacer su trabajo dentro de él,
hagan lo que tengan que hacer. Bueno, Mamela y Eduardo, de verdad quiero agradecerles su participación en Sin Filtros hoy. Tenemos un chat pero súper movido en el día de hoy. Silvia Zapata, muchísimas gracias. Sara María, aquí están todos muy activos. Enrique Torres desde Bogotá. Aquí está gente Nesta, que es un amigo que siempre está pendiente de nosotros. Iván Melende, muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcos Benson, aquí está Pilar también, Miguel Pereira, Nesta está muy activo, entonces se dan cuenta, ¿no? Marisela, Cardinales, a todos muchísimas gracias por haber participado. Esta semana es importante, como ya le hemos venido informando. Aquí está Finky, New York, muchísimas gracias por estar con nosotros, Finky, en esta noche. El evento continúa mañana. Vamos a estar llevándoles información sobre lo que ocurra en las elecciones de Georgia. También mañana a Venezuela hay que estar pendiente de ella porque resulta que mañana se instala la nueva asamblea que fue electa con unas elecciones fraudulentas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, pero en paralelo, hoy se ha dicho que, por ejemplo, el señor Jorge Rodríguez, que muchos de los venezolanos lo conocemos muy bien, va a ser el presidente de esa asamblea nueva, más una que va a funcionar en paralelo, que está reconocida por la comunidad internacional y que está presidida por Juan Guaidó. Así que tenemos nuevamente doble ente, doble parlamento, y mientras hay doble parlamento y doble burocracia, el venezolano común de a pie se muere de hambre, doble crisis, trabajo, sufre la desgracia de vivir en un país que está consumido por el crimen organizado transnacional, por la corrupción y por el régimen socialista del siglo XXI. ¿Tú tienes algo que decir, Eduardo? No, estabas diciendo doble esto, doble aquello, y también la crisis doble en Venezuela. De verdad que Dios proteja a Venezuela y a toda Latinoamérica, en especial los Estados Unidos, ya que de lo que pasa aquí también es un efecto dominó en toda Latinoamérica y el mundo. Gracias, Maybor, y un placer también estar contigo, Mamela, y bueno, esperamos hasta la próxima oportunidad. Así es, bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a todos y les recordamos a todos los miembros de nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias por su patrocinio para con Sin Filtros y con Venezuela Política. Nos vemos mañana a la misma hora y recuerden, amantes de la libertad, hay que defenderla. No se duerman en los laureles. Si la perdemos, la perdimos y es muy difícil recuperarla. Y si no, pregúntenle a los cubanos, a los venezolanos y a muchos otros, incluyendo los nicaragüenses. Feliz noche.